de este proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente. Con mis saludos a todas las personas que se encuentran en el recinto, las personas que están en las barras, especialmente un saludo a los distintos directores de medios comunitarios que se han acercado hoy a hacer un plantón para exigir una adecuada financiación por parte del distrito, que en lugar de trasladarle los recursos de pauta publicitaria para aceitar grandes medios de comunicación, como lo voy a demostrar en un punto de mi intervención, pues destino buena parte de esos recursos para salvar a los medios comunitarios que son tan importantes en una democracia y que se están cerrando literalmente en la capital de la República. Saludar también a los colegas y a los funcionarios y funcionarias de la administración que nos acompañan en este debate. Esta es una ponencia negativa. Yo la voy a dividir en 4 aspectos. En primer lugar, una introducción muy breve sobre cómo el propósito de este proyecto de acuerdo es dejar amarrados grandes negocios. En segundo lugar, vamos a ver los daños a las finanzas públicas que le generaría este presupuesto, que le rogaría a los colegas que pongan mucha atención sobre este asunto, sobre todo a los que quieren ser alcaldes de Bogotá, porque con lo que van a hacer en este presupuesto, aprobándolo, es dejar amarrados muchos meganegocios negociados que le hacen un daño inmenso a la ciudad, y los próximos alcaldes solo se van a poder dedicar a administrar esos negociados que deja amarrados el alcalde vendedor de buses, Enrique Peñalosa. Vamos a mirar algunos de esos negociados con algún nivel de detalle, además cómo se van a recortar derechos de los ciudadanos, cómo va a haber un derroche inmenso de recursos públicos aceitando grandes medios de comunicación y contratando personas como asesores del alcalde Peñalosa, y finalmente vamos a mirar algunas conclusiones. Comencemos entonces con esta ponencia negativa. Pero en primer lugar, la introducción. ¿Por qué es una ponencia negativa, colegas? Este es un proyecto, una propuesta de presupuesto tan profundamente antidemocrática, tan profundamente reaccionaria, que no tiene arreglo, definitivamente no tiene arreglo, doctor Jorge Torres, como voy a demostrar a lo largo de esta intervención. Porque además de tener vicios de ilegalidad, como lo va a demostrar con mucha precisión el concejal Jorge Durán, también cuando presente la parte de esta ponencia que le corresponde, con este proyecto el alcalde Peñalosa quiere dejar amarrados grandes negociados inmensos que le hacen un daño irreparable a la ciudad y que va a limitar y casi que a eliminar el margen de maniobra de los próximos gobiernos y de los próximos alcaldes. Y lo digo en plural, no solo del próximo, doctor Diego Molano, por lo menos de los gobiernos de los próximos 10 años, como lo voy a demostrar enseguida. Y entonces, para demostrar eso y vean que yo no estoy hablando carreta, miremos qué dijo el alcalde Peñalosa en una entrevista para el diario El Tiempo el pasado 25 de noviembre, hace unos pocos días. Es una entrevista que le preguntan sobre los proyectos que va a dejar contratados. Él dice que va a dejar contratadas obras por alrededor de 48 billones de pesos. Dice que no las va a entregar él, que las van a entregar las próximas administraciones. E insiste mucho en la necesidad de que todos esos proyectos, que como vamos a ver son grandes negociados, deben quedar amarrados. La palabra amarrados no la uso yo, la tomo directamente de las afirmaciones del alcalde Peñalosa en esta entrevista del Tiempo. Miren ustedes lo que dicen, lo tienen en sus pantallas. Lo que vamos a dejar queda totalmente contratado y amarrado, dice el alcalde Peñalosa, amarrado. Dice que, entre otras cosas, quiere dejar amarrado el pésimo proyecto de urbanizar la reserva Tomás Van der Hamen, y también se refiere al sendero de los Cerros Orientales, sobre el cual me voy a pronunciar con algún nivel de detalle. Dice además, lo demás queda amarrado, por ejemplo, el famoso sendero de las mariposas. Amarrado, todo queda amarrado. Y para dejar amarrado todo eso, se necesita lo que está contemplado en este presupuesto para el próximo año, porque es el próximo año donde tiene que dejar amarrado todo, y de esta manera, como lo señalaba la concejal María Fernanda Rojas en algún programa de televisión en estos días, perpetuar su modelo de ciudad, un modelo de ciudad absolutamente antidemocrático que yo he denominado el modelo Transmilenio, en donde unos pocos cacaos, magnates, oligopolios privados se enriquecen con el empobrecimiento
de los ciudadanos de los estratos más bajos y de la clase media. Eso es lo que quiere perpetuar y, en las palabras del alcalde Peñalosa, dejar amarrado con este presupuesto que se comienza a discutir hoy en este recinto. Ahora, esto tiene un problema grave, y es que expone, no solamente le quita el margen de maniobra a las próximas administraciones, sino que expone las finanzas de la ciudad a un riesgo supremamente grave. Comencemos entonces mirando este problema de las finanzas públicas en una proyección de los próximos 10 años. Lo primero que hay que ver entonces es el balance primario, de acuerdo con las proyecciones que está haciendo o que nos mostró la Secretaría de Hacienda. Esta gráfica que ustedes ven ahí se hacen con cifras oficiales. Es una proyección para los próximos 10 años. Como ustedes pueden ver, en el 2019, 2020 y 2021, la ciudad tendría un déficit en su balance primario. En el 2019, el próximo año, sería de 1.4% del Producto Interno Bruto, que equivale a 3.7 billones de pesos de faltantes de ese déficit. 2020, 0.7% del Producto Interno Bruto, 1.9 billones, y 2021, 0.4% del PIB, que equivaldrían a un déficit en su balance primario de 1.1 billones de pesos. O sea, vamos a tener pérdidas ahí, para ponerlo en términos claros. Los ingresos no van a alcanzar para poder cubrir todos los gastos. Pero, de acuerdo con las proyecciones que está haciendo la Secretaría de Hacienda, a partir del 2022 y hasta el 2029, ese déficit ya se va a volver un superávit, que va a ser un superávit de un estrecho margen, va a ser entre 0.1% y 0.3% del Producto Interno Bruto, pero pues la Secretaría de Hacienda nos dice: tranquilos, vamos a tener 3 años de déficit, pero a partir del año 2022 vamos a estar en términos positivos. Yo lo que quiero demostrar es que las proyecciones que está haciendo la Secretaría de Hacienda, y echen ojo a esto, colegas, son proyecciones bajo supuestos falsos, equivocados, son proyecciones infladas que no van a corresponder con la realidad. Y para hacer estas proyecciones se toman distintas variables. Es bien complejo, además, Secretaría de Hacienda, poder revisar con exactitud esto, porque ustedes no contestan los derechos de petición. Hay varios derechos de petición que todavía están en deuda de entregarme, y ahí yo estaba preguntando una serie de cosas para precisar. Pero me quiero referir a 2 variables de esas proyecciones. En primer supuesto, o uno de los supuestos que tiene en cuenta la Secretaría de Hacienda para llegar a ese superávit a partir del 2022, es que los próximos gobiernos no van a asumir más compromisos de deuda. No van a asumir más compromisos de deuda. Doctor Molano, usted que quiere ser alcalde, no podría asumir más compromisos de deuda. Y lo que nos dice la historia de la ciudad es que todos los gobiernos, las últimas administraciones, todas han asumido compromisos de deuda para poder hacer las inversiones que quieren hacer de acuerdo con sus ideas y con sus posiciones políticas. Ese es un supuesto falso. Pero el otro supuesto falso, que es el más grave, y échenle ojo a esto, es que a partir del año 2023 la inversión del distrito va a reducirse a un 3.5% del Producto Interno Bruto. Ahí ustedes tienen, esa es una gráfica, una tabla tomada directamente del marco fiscal de mediano plazo. Y el renglón que está resaltado en rojo es la inversión. ¿Qué nos dice la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la inversión? Que hasta el 2023 va a ser del 3.8% del Producto Interno Bruto. Y a partir del 2023 y hasta el 2029, la inversión sería del 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué digo que esto es un supuesto falso, doctora Gloria Elsa? Porque en los últimos 10 años, el promedio de la inversión del distrito ha sido del 4.8% del Producto Interno Bruto. Ustedes lo pueden ver en la siguiente gráfica. La siguiente gráfica, por favor. La anterior. La siguiente. Ustedes pueden ver ahí la inversión del distrito como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y como ustedes pueden ver, en los últimos años nunca ha llegado al 3, o caído al 3.5% del Producto Interno Bruto. El promedio ha sido del 4.8%.
pero la Secretaría de Hacienda está proyectando que a partir del 2023 va a caer al 3.5% del PIB, caída de la inversión. Doctor Molano, otra vez usted que quiere ser alcalde, le tocaría bajar la inversión del distrito al 3.5% del Producto Interno Bruto de la ciudad para que se cumplan los superávit que nos está mencionando la Secretaría de Hacienda. Es un supuesto absolutamente falso, o van a obligar a las próximas administraciones a recortar inversión. Y yo pregunto, ¿a qué le van a recortar la inversión las próximas administraciones? No lo van a poder hacer a los negociados del alcalde Peñalosa, porque como él mismo lo dijo en esta entrevista en El Tiempo, él quiere dejar eso todo amarrado, como muy bien lo expresó el alcalde Peñalosa. Entonces van a tener que recortar inversión, es en otro tipo de sectores y otro tipo de rubros que sí van a generarle un daño importante a la ciudad. Entonces, sigamos con las siguientes gráficas. Ese es el escenario que ustedes ven ahí, es el escenario que nos presenta del balance primario, que nos presenta la Secretaría de Hacienda, o sea, esas son cifras oficiales. Como ustedes pueden ver ahí, la inversión como porcentaje del PIB es la línea roja, cómo caería de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. Los ingresos tributarios, que es la línea azul, se mantendrían más o menos igual, alrededor del 3% del PIB, y la línea verde es cómo variaría el balance primario, déficit en los próximos 3 años y después superar. Yo hice entonces el siguiente ejercicio. Yo dije, bueno, no vamos a dejar la inversión en 3.5% a partir del 2023, vamos a dejarla en 4%. 4% que está por debajo, muy por debajo del promedio de los últimos 10 años en Bogotá, que como dije, fue del 4.8%. Y cuando yo calculo o proyecto que la inversión no va a caer al 3.5%, sino al 4%, todos los años, de aquí al año 2029, el balance primario de Bogotá va a ser deficitario, todos los años. Ese es el escenario que yo les estoy proyectando. La inversión en la línea roja, a partir del 2023 cae. Muchos conversatorios individuales. Vamos a pedir el favor a las personas que están de pies ahí en las barras, que por respeto a los que están sentados, tenemos que dejarlos observar hacia adelante. Como les decía, ese es el escenario proyectando una caída de la inversión, no al 3.5% del Producto Interno Bruto como lo hace la Secretaría de Hacienda, sino una caída al 4%, igual cae. Y con esa caída resulta que desde el 2019 hasta el 2029, todos los años, vamos a tener un déficit en el balance primario del distrito. Déficit, números rojos, pérdidas, si quieren ponerla en esos términos. Y aquí tengo los cálculos. En el 2023 sería un déficit de 700.000 millones, 2024 638.000 millones, 2025 580.000, 2026 subiría a 1.16 billones y así ustedes lo pueden ver. Esta gráfica que ustedes tienen ahí es una comparación entre las proyecciones que hace la Secretaría de Hacienda, calculando, proyectando una inversión del 3.5% cada año del Producto Interno Bruto, y las barras rojas son las proyecciones, el ejercicio que hacemos nosotros, proyectando una inversión que cae al 4% del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué significa? Que como ese supuesto de mantener la inversión en 3.5% del PIB es un supuesto falso que no va a corresponder con la realidad, el gobierno distrital, las próximas administraciones, la capital de la República, se va a meter en graves líos fiscales. ¿Todo por qué? Por ese desespero del alcalde vendedor de buses, Enrique Peñalosa, de dejar amarrados los grandes mega negociados como la urbanización de la reserva Tomás Van der Haan. Y ahora miremos un poco esto, cómo sucede. Yo le solicité a la Secretaría de Hacienda una información que no me ha llegado, secretaria, porque a mí me gustaría ver cómo ha sido el comportamiento histórico del balance primario y de la inversión a partir de 1995. Yo intuyo esto. Afortunadamente la respuesta me tiene que llegar antes del debate de plenaria legalmente. Pero, que ayer me respondió, imagínense. O sea, mientras yo estaba terminando de preparar los apuntes, entonces la señora secretaria radicó la respuesta y unos temas tan complejos.
Entonces, yo lo que quiero ver es cómo ha sido ese histórico, porque tengo la tesis que durante el primer gobierno de Peñalosa sucedió lo mismo, nos metimos en un déficit fiscal, porque también dejó amarrados varios meganegocios. Y para poder recuperar ese déficit, a Mocus le tocó hacer una reforma al ICA, y después a Garzón le tocó adelantar la actualización catastral con la que aumentaron el impuesto predial de manera arbitraria, aumentando los impuestos de la clase media bogotana y esquilmando aún más a la clase media bogotana. Y esto también puede suceder. Miren, ya para el próximo gobierno, para el próximo año, hice un cálculo de cuántos días de ingreso diario por habitante le tomaría a un ciudadano pagar los tributos que están contemplados en el presupuesto. Para el año 2010 se requerían 11.15 días de ingreso diario por habitante para pagar los tributos en Bogotá. En el año 2015 cayó a 10.18 días de ingreso diario por habitante. Y ustedes pueden ver en la ponencia cómo hago esos cálculos, no los voy a detallar. Para el próximo año aumentaría a 13.5 días de ingreso diario por habitante para pagar los tributos, pero al meterle la valorización no sube a 15 días diarios, a 15 días de ingresos diarios por habitante para pagar todos los tributos. O sea que todo va dirigido a seguir saqueando los bolsillos de los ciudadanos, particularmente las capas medias, para poder pagar los meganegociados que tanto hacen daño en la ciudad y como nos lo dice el alcalde Peñalosa, que él quiere dejar amarrados el próximo año. Finalmente, Gracias, presidente. Gracias, presidente, secretario, buenos días a todos y todas. Por temas de índole personal, tuve que llegar a esta hora y pues me excuso, pero es esperado, inagendable el tema. Y pues para que quiero para mismo. Se estaba graduando. Felicitaciones. Muy bien. Doctor Luis Amil, continúe, por favor. gracias, señor presidente. Con también mis felicitaciones para el doctor Castellanos. Bueno, finalmente, la siguiente gráfica que se refiere a un indicador, que es la estabilidad de la deuda a mediano plazo. La línea azul que ustedes pueden ver ahí es el balance primario estimado, o sea, lo que se estima de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. Ahí yo no estoy metiéndome con cifras propias, cifras oficiales. Y la línea roja es el balance primario requerido para que la deuda sea estable en los próximos 10 años. Siempre la línea azul debe estar encima de la línea roja para que haya estabilidad y capacidad de pago en ese pago de la deuda. Sin embargo, en el año 2019, como ustedes pueden ver ahí, la línea azul queda muy cerquita a la línea roja. O sea, estamos llegando a unos márgenes supremamente estrechos, lo que termina demostrando que, como lo he expuesto en esta primera parte de mi intervención, lo que esas ganas del alcalde Peñalosa, ese desespero por dejar amarrados esos grandes mega negociados que tanto daño le hacen a la ciudad, va a meter en serias dificultades financieras a la capital de la República. Es una enorme irresponsabilidad lo que pretende hacer la administración de Enrique Peñalosa. Ojo, doctor Molano, porque si usted queda elegido alcalde, solo le va a quedar el papel de administrar los negocios que ya le deje montado el alcalde Peñalosa. Y también le digo esto a los demás precandidatos a la alcaldía mayor de Bogotá. Miremos entonces los negocios, socio. Los grandes mega negociados que quiere dejar, en palabras del alcalde, amarrados el alcalde Peñalosa con este presupuesto que se está discutiendo. Primero que todo, voy a mostrar la manera tramposa, tan tramposa como la administración nos presenta el presupuesto. Ustedes pueden ver ahí un artículo del diario El Tiempo que resalta que el sector de la educación va a tener el 20% de la inversión del presupuesto del 2019 y va a ser el sector con la mayor inversión de todo el presupuesto. Y esto lo dice El Tiempo con base en un comunicado de prensa de la señora secretaria de Hacienda. ¡Falso!
Mentira. La educación, el sector de educación no es el que tiene la mayor parte de los presupuestos de inversión, no es cierto, es movilidad. Porque resulta que cuando presentan las cifras, a la señora secretaria de Hacienda se le olvida informar que además de los 4 billones que tienen de inversión para el sector de movilidad, de la inversión indirecta que sale de la Secretaría de Hacienda, buena parte de esa inversión indirecta va ¿para qué? Para movilidad, que es donde están concentrados buena parte de los mega negociados que quiere dejar el alcalde Peñalosa amarrados según sus propias palabras. Entonces hagamos bien las cuentas, señora secretaria de Hacienda, para decirle la verdad a la ciudad, también señora directora del INE. Son 4 billones de inversión para movilidad, sector movilidad, ¿cierto? Pero sumémosle entonces la inversión de Secretaría de Hacienda para Transmilenio, que son 3.7 billones de pesos. Y sumémosle la inversión indirecta de la Secretaría de Hacienda para la cofinanciación del metrico elevado alimentador de Transmilenio, que además es ilegal. En total, si usted suma todos esos rubros, señora secretaria de Hacienda, y demás funcionarios y funcionarias de la administración, le da 7.9 billones de pesos para movilidad, que es donde están concentrados los grandes meganegocios. Si el presupuesto de inversión total es de 20.5 billones, para el sector de movilidad es el 38.5% del presupuesto de inversión. No es el de educación, es el de movilidad. No sean tramposos con esas cifras y díganselo a la ciudad. Y es la movilidad, pero en el marco o en la lógica de los negocios con los proyectos de movilidad, como lo voy a explicar ahora con un nivel de detalle. O sea que para movilidad tenemos casi el doble de recursos de inversión que para educación. Y dicen que educación es el que tiene la mayor parte del presupuesto. Eso sí es el colmo de la mentira, del descaro, ¿no? Movilidad tendría casi 4 veces más de inversión que el sector salud y casi 6 veces más que el sector de integración social. Y nos dicen que ese es un presupuesto en donde predomina la inversión en materia de educación. Y sobre todo estas inversiones cuantiosas en movilidad tienen que ver con Transmilenio, porque el alcalde Peñalosa quiere concretar su consigna, su sentencia de tener buses por todos los lados por los próximos 100 años. El alcalde vendedor de buses anda con esa consigna desde que llegó a la alcaldía de Bogotá, y este presupuesto lo que busca es culminar ese propósito que tanto daño le va a generar a la ciudad, porque parte de la premisa falsa que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Hágame el favor, eso es todo lo que sustenta el sustento técnico de ese modelo de ciudad que nos quiere dejar amarrado el alcalde Peñalosa. Llevo la presencia del señor presidente de la corporación, señor secretario. Con gusto, señor presidente, solicitamos el registro del honorable concejal Daniel Andrés Palacios Martínez. Ha sido certificado de registro, señor presidente. Bueno, miremos entonces algunos de estos negociados que quiere dejar amarrados, como dice el alcalde, con este presupuesto para el próximo año. Primero, el negociado del metrico elevado alimentador de Transmilenio y privatizado. O sea, ese no es solo el negocio de la construcción del metro, eso es parte del negocio, pero además es el de la operación del metro. Quiere dejar privatizado el metro por 20 años en una concesión el alcalde Peñalosa. Quiere trasladarnos el modelito de Transmilenio y aplicárselo al metro y dejar, repito, todo eso amarrado. La empresa Metro va a tener un presupuesto para el próximo año de 1.5 billones de pesos. Y yo resalto esto, colegas, podemos tener un debate si es el metro que necesita Bogotá o no. Yo creo que no, y el Polo cree que no, como lo hemos explicado en varios debates, pero aquí sí hay un problema serio de ilegalidad. Ningún colega, ni el gerente de la empresa Metro, ha podido controvertir los argumentos que expuso en el debate sobre la ilegalidad del COMPES 3900 que avaló el metro elevado de Peñalosa. ¿Por qué es ilegal? Porque la ley exige que ese COMPES se debía aprobar con un estudio completo y definitivo de factibilidad. Y aquí en el debate yo mostré una carta de la Financiera de Desarrollo Nacional que le dice al gerente de la empresa Metro que ese COMPES se aprobó con estudios preliminares de factibilidad.
y que solo hasta agosto de este año, casi un año después de que se aprobara ese COMPES, se contaban con los estudios definitivos de factibilidad. Y esta información la repitió el gerente técnico de la empresa Metro en una audiencia con las empresas interesadas en la licitación del metro. Son pruebas contundentes y aquí nadie las ha controvertido, y así quieren gastarse 1.5 billones de pesos en un proyecto que, además de inconveniente, es abiertamente ilegal. Pero además dicen, no, es que estamos siendo muy responsables con la ciudad. Ustedes se acuerdan que aquí el gerente del metro en el debate dijo que ya el CAPEX, los costos de inversión del metro elevado, habían cambiado con respecto a lo que se aprobó en el COMPES, pero que él no sabía en cuánto iban. ¿Ustedes pueden creer eso, colegas ciudadanos? ¿Eso es responsable con la ciudad? Abrieron una licitación internacional y el gerente del metro es capaz de pararse acá y decirnos, yo no sé cuánto vale ese proyecto, y consideran que eso es muy responsable. Y eso no lo digo yo, lo dice el gerente del metro, está grabado y aquí yo lo mostré en ese debate. El segundo gran negociado en materia de movilidad son las nuevas troncales de Transmilenio. 2.7 billones de pesos de la Secretaría de Hacienda para nueva infraestructura en Transmilenio. Incluye ese pésimo proyecto de la troncal por la séptima. Los colegas del Centro Democrático dicen que se oponen a esa troncal. Bueno, no aprueben ese presupuesto porque ahí va la plata para la troncal de la carrera séptima, como lo señala bien la exposición de motivos. Casi 1 billón de pesos también del IDU para invertir en troncales de Transmilenio. Y ojo con esto, me voy a detener un poco en esto, algo lo mencionó el colega Emil Rojas. 171.000 millones de pesos para los compromisos que el distrito adquirió en la licitación de Transmilenio de las fases 1 y 2. La licitación que ganó Volvo con buses ya prohibidos en Europa. 171.000 millones de pesos del presupuesto del próximo año para cubrir los compromisos de esa licitación. Y sobre eso entonces quiero referirme a lo siguiente, doctor Emil Rojas. Un acta del CONFIS del 10 de mayo de este año señala que el déficit del sistema, las necesidades del FED, del Fondo de Estabilidad Tarifaria, van a aumentar, el déficit va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? Porque según esa acta tienen que hacer unas inversiones para la reestructuración del SITP por 2.4 billones de pesos, ahí ustedes tienen el extracto del acta, pero además señala que por las nuevas condiciones de los contratos de las fases 1 y 2 de Transmilenio, el déficit también va a aumentar. Siguiente tablita, por favor. Ahí está, eso yo lo saco del acta, eso no son cálculos míos. La columna a su mano izquierda son las necesidades del FED, como está hoy el sistema, sin las nuevas proyectos contemplados. La columna al lado derecho son las necesidades del FED, incluyendo las necesidades financieras para la reestructuración del SITP y las necesidades financieras para el nuevo modelo de negocios de las licitaciones fases 1 y 2 de Transmilenio. En la primera columna el déficit es de 3.2 billones de pesos. Ya incluyendo las nuevas necesidades, el déficit en los próximos 10 años se nos aumenta a 7.2 billones, aumenta en 4 billones de pesos. ¿Y saben qué tiene que ver con esto? ¿Cuál es una de las razones? Que don Peñalosa cambió el modelo de negocios. Y ahora, en vez de pagarle a los operadores de Transmilenio una tasa de rentabilidad, les vamos a pagar 2 tasas de rentabilidad, una por la provisión de la flota y otra por la operación de la flota. Lo explico en mejores términos. Fanalca es uno de los grandes negociantes de Transmilenio. Hoy Fanalca está actuando bajo los anteriores contratos y le pagamos solo una tasa de rentabilidad por la inversión que Fanalca hizo en los buses. Ahora Fanalca se volvió a ganar estos contratos y ahora a Fanalca le vamos a tener que pagar 2 tasas de rentabilidad, una por la provisión de los buses y otra por la operación de los buses. ¿Ven cómo actúa el alcalde vendedor de buses? Mejorando en el negocio a los operadores de Transmilenio, la rentabilidad a los operadores de Transmilenio. Y nos decían, no, que es que necesitamos 2 tasas porque el que ofrezca los buses tiene que ser distinto al que los opere. Doctor Emel, ¿qué pasó? El que va a suministrar los buses es el mismo que los va a operar. Esto sí es el colmo del talante negociante de un alcalde como Enrique Peñalosa. Bueno, sigamos entonces mirando. Bueno, y esto va a empeorar, colegas, porque resulta que ya cambiaron las proyecciones de las necesidades del Fondo de Estabilización Tarifaria.
En una respuesta que me entregó la Secretaría de Hacienda a las preguntas que le hicimos en la sesión de la presentación de este presupuesto, entonces la Secretaría de Hacienda dice, ya hicimos nuevos cálculos, nuevas proyecciones, y no solamente incluimos la renovación de la flota de las fases 1 y 2 de Transmilenio, no solamente incluimos la reestructuración del SITP, sino también incluimos otros proyectos que necesitamos para Transmilenio. ¿Saben ahora a cuánto va a ascender las necesidades del Fondo de Estabilización Tarifaria entre el año 2019 y el año 2029? 9.6 billones de pesos. O sea, de 7.2 billones que calculaban en mayo, señor secretario de Gobierno, ahora ya están calculando 9.6 billones de pesos. Buena parte de eso tiene que ver con el nuevo modelo de negocio que ya les expliqué. Sigamos entonces a otro de los grandes negociados que quiere dejar amarrados el alcalde, los negociados inmobiliarios. Esto incluso puede ser más grande que lo de Transmilenio, que tiene que ver con todo lo del plan de ordenamiento territorial. Y sobre todo quiero destacar uno, el de la Reserva Van der Hamen. Si hay pruebas que demuestren un negociado del alcalde Peñalosa, es esto de la urbanización de la Reserva Tomás Van der Hamen. En primer lugar, porque el alcalde y su administración desconocen todos los estudios científicos que se han hecho sobre la Reserva Tomás Van der Hamen. Pero en segundo lugar, porque los tergiversan, doctor Diego Molano. La administración de Peñalosa es tan descarada que está tergiversando los estudios que han hecho importantes científicos sobre la Reserva Tomás Van der Hamen. Ahí tienen ustedes el ejemplo del doctor Gary Stiles, quien se queja porque la alcaldía viene tergiversando sus análisis. Y también está el ejemplo de la doctora Loreta Rosselli. Hay un video que no voy a mostrar porque no tenemos mucho tiempo, y doctor Molano, una persona a la que usted se ha referido, Fernando Remolina, en un video reciente, en una entrevista reciente, también se quejó porque la alcaldía mayor de Bogotá lo estaba tergiversando. Esto sí es muy descarado lo del alcalde Peñalosa. Entonces me dicen, no, concejal Sarmiento, pero usted se exagera, ¿no? Que cuál es el negocio, ahí lo que quieren es mejorar la reserva y no sé qué más vainas. Bueno, miren ustedes, por favor, lean en sus pantallas lo que dice el primer párrafo, es del plan de manejo ambiental de la CAR. No es mío, no es un análisis mío, es un análisis oficial de la CAR. En ese plan de manejo ambiental, la CAR hizo un análisis de quiénes eran los actores interesados en la Reserva Tomás Van der Hamen, y señalaba a los pequeños propietarios y señalaba una serie de actores. Y dice este párrafo: asimismo, se identifica una gran expectativa por parte de los actores inmobiliarios y el sector de la construcción en que el Plan Zonal del Norte permita la urbanización en la zona. Esto se evidencia a partir de la entrada de las empresas constructoras, el aumento en las empresas en inversiones y en la salida cada vez más de las familias inicialmente propietarias. ¿Qué dice la CAR, colegas? Que en los últimos años han llegado allá inversionistas a hacer inversiones de especulación inmobiliaria con la expectativa de que puedan urbanizar. ¿Quiénes son los señores? Abajo de ese párrafo ustedes tienen una investigación del espectador. ¿Qué dice el espectador? Constructores grandes dueños de la Van der Hamen, ratificando el análisis de la CAR. Y dice lo siguiente: varios de ellos, de los constructores, financiaron la campaña del alcalde Enrique Peñalosa. De materializarse el plan del distrito, sus propiedades multiplicarían su valor. ¿Ah? Doctor Marco Fidel, este es el con. Entonces, los señores compran tierras en la Van der Hamen esperando urbanizar. Le financian la campaña al señor Enrique Peñalosa. Y ahora el señor Enrique Peñalosa les va a cumplir el sueño, les va a devolver el favor, permitiendo un proyecto para urbanizar toda la reserva. Y estos son los negociados que quiere dejar amarrados el alcalde, colegas. Esto sí es otro despropósito. Pero además, sí, ya quiero introducir este debate sobre el POT. Lo están haciendo con proyecciones falsas del crecimiento poblacional en Bogotá. En el diagnóstico que hizo la Secretaría de Planeación sobre el POT, hicieron unas proyecciones absolutamente infladas. Calculan que para el 2050 Bogotá va a tener 11 millones de habitantes. Y calculan que va a necesitar nuevas viviendas por alrededor de 2.4 millones de nuevas viviendas. O sea, hay que construir casi otra Bogotá de aquí al 2050. De aquí al 2050 casi otra Bogotá. La Sociedad de Mejoras y Ornatos
que no tiene nada que ver con la oposición del alcalde, es una sociedad muy respetable y que hace análisis técnicos, hizo un estudio sobre las proyecciones. ¿Saben qué dice? Que para el 2050 Bogotá no va a tener 11 millones de habitantes, como erróneamente lo dice el alcalde Peñalosa, que va a tener 9 millones de habitantes, o sea, 2 millones menos que lo que proyecta el alcalde Peñalosa, y que las necesidades de vivienda no van a ser de 2.5 millones de nuevas viviendas, sino tan solo de 946.000. ¿Por qué es esto importante? Porque sobre el discursito ese, que necesitamos 2 millones adicionales de viviendas, nos dicen que qué pena, pero que hay que urbanizar la reserva Tomás Van der Hamen. Otra prueba del talante negociante del alcalde Enrique Peñalosa en favor de sus amigotes que le financiaron la campaña y que están a la expectativa que levanten las restricciones para urbanizar toda la zona de la reserva Tomás Van der Hamen. Sigamos mirando entonces algunos negocios, colegas, negociados. El sendero de los cerros orientales. Ojo con eso, no está el doctor Jorge Torres que se ha pronunciado sobre este asunto. Para el sendero de los cerros orientales, el alcalde Peñalosa quiere que le aprueben, porque yo no le voy a aprobar, un presupuesto por 223.000 millones de pesos. Ese presupuesto para ese sendero equivale o representa el 65% del presupuesto de inversión de la Secretaría de Ambiente, o sea, prácticamente toda la plata de inversión de la Secretaría de Ambiente para la construcción del famoso sendero. Y miren esto, ese sendero, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un pronunciamiento mediante un auto, señala que el sendero todavía no ha sido incorporado o no está incluido dentro del fallo del Consejo de Estado de los Cerros Orientales. Pero además aquí le he insistido, no sé si ustedes me han visto, colegas, preguntándole, solicitándole al secretario de Ambiente que me entregue el plan de manejo ambiental de los cerros orientales donde ya quedó incluido el sendero. Y no lo entrega es porque no está incluido. O sea, ustedes aprobarían 223.000 millones de pesos para un proyecto en los cerros orientales que ni siquiera está incluido en el plan de manejo ambiental. ¡Ojo! Eso yo considero que es una irresponsabilidad. Siguiente negociado grande, el de la llamada economía naranja y de la especulación inmobiliaria. Quiero primero citar, para explicar este negociado, un estudio de la misma Secretaría de Desarrollo Económico. Creo que estaba el doctor Durán en ese momento en la Secretaría de Desarrollo Económico. Se llama Economía Naranja, Indicadores, Realidad y Perspectiva de la Bogotá Creativa. Es el nombre del estudio, está en la página del Observatorio de Desarrollo Económico para quienes lo quieran consultar. Abro comillas, dice lo siguiente: el verdadero motor de las ICC, Industrias Creativas y Culturales, o sea, lo de la economía naranja, el verdadero motor es la especulación inmobiliaria, dado que la renovación, tanto material como inmaterial de una zona, realza el valor de mercado que se podría invertir en activos fijos ubicados en los distritos o zonas creativas, el famoso Distrito Bronx. Y para el famoso Distrito Bronx, desde ciertas entidades se van a hacer cuantiosas inversiones. Gracias. Para el famoso Distrito Bronx, doctor Andrés Forero, usted que le interesa estos temas, se van a hacer cuantiosas inversiones. Por ejemplo, de La Fuga, quieren invertir 180.000 millones de pesos en unos subterráneos, dice. Aparte del negocio que eso es, doctor Andrés Forero, échele ojo a esto. Consulté en octubre 22 la ficha EBI de ese proyecto. Ustedes saben que la ficha EBI del proyecto de planeación establece, entre otras cosas, si el proyecto es viable o no. ¿Saben qué dice? Lo leo. Aspectos a revisar. ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento Formulación y Evaluación de Proyectos? No, dice la Secretaría de Planeación. ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? No, dice la Secretaría de Planeación. ¿Es competencia de la entidad, localidad de ejecutar este tipo de proyectos? No, responde la Secretaría de Planeación. ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? No, responde la Secretaría de Planeación. Concepto y sustentación. ¿El concepto es favorable? Adivinen qué responde la Secretaría de Planeación. Pues no, porque nada era viable. Y eso está en el proyecto del presupuesto, doctor Lozada. Un proyecto que la Secretaría de Planeación consideró que no era viable. 180.000 millones de pesos para eso. ¿Dónde estará la señora directora de La Fuga? Porque es que además, doctora Lucía Bastida, ¿sabe qué encontré estudiando el presupuesto? ¿Se acuerda ese proyecto de acuerdo que se hundió en la Comisión de Gobierno en el año 2016, que quería transformar La Fuga en la gerencia del centro?
pues lo revivieron. Ese proyecto se hundió por un vicio de procedimiento en el Consejo, pero mediante un par de resoluciones convirtieron a la fuga en la gerencia del centro para adelantar todos los negocios de especulación inmobiliaria, incluida esta del Bronx y de la economía naranja. Es que esto sí es bien descarado. Bueno, y el último gran negocio, el de las APPs. Bueno, aquí está la APP de la autopista y todo, pero quiero sobre todo señalar esto. Las centrales de urgencias, colegas, las 4 centrales de urgencias que prometió el secretario de Salud, las quieren hacer por APPs de colsantes, que es el negocio con la salud. Pero hoy le dejo a esto, concejal Jorge Lozada, a usted que le gusta la Plaza de la Perseverancia, que ayer un día nos encontramos allá, es una plaza muy rica, ¿cierto? Y es muy tradicional de Bogotá. Entonces resulta que la Secretaría de Hacienda en su presentación nos dijo que los del cupo de endeudamiento querían destinar 13.900 millones de pesos a APPs. Yo les rogaría un poquito de silencio porque ayer estuve en la marcha, fue tan duro los gritos contra el gobierno de Duque que tengo un problema en la voz. Gracias. Entonces échenle ojo a esto, 13.900 millones de pesos para los proyectos de alianzas público-privadas. Entonces yo le pregunté a la señora secretaria de Hacienda, oye, ¿cuáles son esas APPs? Miren con qué se quieren financiar esos 13.900 millones. Una parte, 3.000 millones, va para el IDRD y es para validar una APP en Mundo Aventura y La Bolera. ¿Ustedes sabían hablar de esa APP? O sea, van a convertir Mundo Aventura en una APP y La Bolera también en una APP. Sería bueno que el señor director del IDRD nos explicara cómo es ese proyecto. Otro para el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público, 4.500 millones de pesos para validar la APP Castellana, calle 96 y 97 con 11. ¿Saben quiénes están detrás de esas APPs? Aquí yo lo he dicho varias veces, en varias oportunidades, los consuegros del expresidente Juan Manuel Santos, o sea, personajes que hacen parte de la élite colombiana y que le donaron 50 millones de pesos al alcalde Peñalosa. Para eso va esa plata, para validar esas APPs, negociando con el espacio público mientras persiguen como criminales a los vendedores informales. Y ojo, doctor Lozada, lo que lo decía, del IPES, van 1.000 millones para el IPES, ¿sabe para qué? Una APP para la plaza de mercado de la Perseverancia. Yo me pregunto, los comerciantes y las personas de los restaurantes de la Perseverancia ya sabrán el negociado que quieren montar allá en esa plaza tan tradicional de la ciudad. Todo esto es lo que quiere dejar amarrado, repito, el alcalde Peñalosa en los mismos términos que él se expresó. Todo esto no solamente le genera un daño inmenso a las finanzas de la ciudad, colegas, también implica recortar una serie de derechos ciudadanos. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo en este presupuesto se recortan recursos que deberían aumentar para garantizar derechos de los bogotanos y de las bogotanas. Comencemos primero por salud. Bueno, en salud yo primero quiero resaltar la pésima ejecución de la Secretaría de Salud, o sea, peor no puede ser posible, creo yo. En el proyecto de infraestructura, como lo demostró el concejal Juan Carlos Flores en su ponencia sobre la APP del Hospital Santa Clara, la ejecución apenas va en un 0.6%. ¿Y saben qué me encontré en la ficha de ese proyecto? Recuerden que la meta del secretario de Salud era construir 40 CAPS. Nos dicen que ya llevan 20, que solo les falta la mitad. Y fui a revisar la ficha de EBI y ¿saben cuántos van de los 40? Cero, ni uno, según la ficha de planeación. Si el secretario Morales tiene algún problema con esta cifra, yo le solicitaría que se dirija a su colega, el secretario de Planeación, y le haga el reclamo porque eso es lo que aparece en la ficha EBI. Para la atención a la población pobre no asegurada se recortan los recursos en términos reales en un 14%. Para la atención integral de salud, para ese programa, que es todo lo que tiene que ver con programas de salud pública, el presupuesto en términos reales, que es como se debe ver, porque hay que tener en cuenta algo que se llama inflación, se reduce en 1.3%. Sigamos con la Secretaría de la Mujer. Ya aquí varios expresaron una inconformidad sobre eso. Una reducción del presupuesto total de la Secretaría de la Mujer del 5% en términos reales, se reduce el presupuesto de inversión en términos reales en un 8%, y se reducen recursos para programas importantes como el de la territorialización de derechos a través de las casas de la igualdad,
que se reduce en un 9% real, y también una reducción del fortalecimiento de la estrategia de justicia de género, que es una reducción real del 22%. Se reducen estos recursos mientras se dejan amarrados la urbanización de la Vanderham. Esto sí es bastante, irrita bastante este tipo de medidas contra la ciudad del alcalde Peñalosa, les cuento con toda sinceridad. Ambiente. Ya les dije que en ambiente el 65% de los recursos de inversión se van a invertir en un sendero que no tiene ningún tipo de permiso ambiental, ni ningún análisis sobre sus impactos ambientales. Pero ¿saben qué? Hay un programa de la Secretaría de Ambiente que lo voy a leer, es largo pero lo voy a leer. Se llama Gestión Integral para la Conservación, Recuperación y Conectividad de la Estructura Ecológica Principal de los humedales, las reservas, cerros, etc. ¿Saben cuánto se reduce ese programa en términos reales? En un 30%. Pasa de 33.000 millones a 23.000 millones, doctora María Fernanda. Entonces nos meten 65% de la inversión a un sendero sin ningún tipo de permiso y le reducen al programa que tiene que ver con el cuidado de la estructura ecológica principal. Esto sí es el colmo. Y bueno, y siguen talando sin los planes de urbanización, sin los planes locales de urbanización, de arborización urbana, doctora María Fernanda. Ahí en la ficha de sale que todavía no tienen resuelto eso. O sea, talan como se les da la gana, porque esos planes son los que deben contener los criterios técnicos para hacer ese tipo de talas. Bueno, integración social, el doctor Lozada se cogió el día de integración social. En términos reales, con la inflación, hay una reducción para el programa de envejecimiento activo y digno feliz del 2%. En términos reales, incluyendo, pues, por supuesto, la inflación. No, yo soy guerrero, doctor Osman. Varias veces he tenido que lidiar con este tipo de asuntos. Eso, los que salimos a las marchas estamos acostumbrados, no se preocupen. Bueno, en cultura. Cultura, miren lo de cultura tan grave. Ya mencioné lo del Bronx, la fuga, etc. Los incentivos para los artistas y las organizaciones culturales, los programas de incentivos, se reducen, doctor Argote, doctora Cinia. En la Secretaría de Cultura, su programa de incentivos se reduce en un 64%, mientras invierten todo en los negocios de la economía naranja, de la especulación inmobiliaria, reducen los apoyos a las artistas y a las organizaciones culturales. En la fuga los incentivos se reducen en un 30% y de arte se reducen en un 6%, y en la Orquesta Filarmónica en un 40%. Y no aparece por ningún lado la famosa sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Aquí el doctor Venus, que resaltaba las inversiones en cultura cuando discutíamos la valorización, y sigue. ¿Dónde está la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, señora secretaria de Cultura? En educación, y ya voy terminando. En educación, pésima el cumplimiento de metas en lo que tiene que ver con construcción de infraestructura. Van 2 colegios nuevos de 30 entregados y van 14 colegios de 32 en restitución. Ya el alcalde Peñalosa, me atrevo a decir desde ya, no va a cumplir su promesa. Pero miremos entonces reducciones de los presupuestos y programas de educación. Doctor Argote, reducen en un 40% el programa para formación docente, que incluye las becas posgraduales, 40%. Reducen un programa que se llama Aprendizaje desde el enfoque diferencial. ¿Saben qué contiene este programa? Contiene educación de calidad, o el objetivo es educación de calidad para personas víctimas del conflicto armado, jóvenes y niños víctimas del conflicto armado, con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, en condiciones de salud que impiden la escolaridad regular. Reducen ese programa en un 9.1% en términos reales. Otro programa que reducen, que recortan, doctor Juan Carlos Flores, es el mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única. Le quitan a ese programa un 19% con respecto a lo que tenía para este año. La jornada única, doctor Juan Carlos Flores, bien quedados que están en esas metas. Es además una jornada única, un mal remedio de jornada única, y le van a reducir los recursos para ese programa. Y acceso con calidad a la educación superior, le reducen a la Secretaría de Educación ese programa en un 20%. Menos derechos, más negociados, que deja amarrados el alcalde Enrique Peñalosa. Y la Universidad Distrital, colegas, esto sí es el colmo. La crisis actual de hoy de la Universidad Distrital es supremamente grave.
Para este año su déficit de funcionamiento es de 20.000 millones de pesos. Su déficit de infraestructura es de más o menos 500.000 millones, porque la Universidad Distrital tiene un déficit de 116.000 metros cuadrados que le faltan, que equivale a construir 16 estadios en Campín. Lo digo en otras palabras, para resolver hoy el problema de infraestructura, de hacinamiento de la Universidad Distrital, la universidad tendría que construir 16 estadios en Campín. Y aquí entonces hablamos de ampliar cobertura en medio de esta tragedia de infraestructura que tiene, y tener un déficit de profesores de planta, de docentes de planta. ¿Qué hace el alcalde Peñalosa en compañía de Duque? Porque eso tiene cofinanciación. Presenta un presupuesto que le recorta a la Universidad Distrital 32.000 millones de pesos. Señor presidente, es que afuera también es un ruido bien complicado, no tanto adentro, sino aquí en el salón de atrás. No tanto, ahí veo como las personas pendientes, los de los medios comunitarios, luchando para que no continúe esta política. Pero sí les pediría, si alguien me hace el favor ahí atrás, que si le pueden bajar un poquito al ruido. La Universidad Distrital, entonces, señor presidente, le quitan 32.000 millones de pesos con respecto al presupuesto definitivo que tenía para este año, y en inversión la caída es del 61%. El rector de la universidad nos presentó aquí unas cifras que para mí son dramáticas, colegas. Según las cifras de la universidad, con el presupuesto contemplado en el proyecto del alcalde Peñalosa, la Universidad Distrital tendría un déficit el próximo año de 65.981 millones de pesos. Repito, le faltarían recursos a la Distrital por 65.981 millones de pesos. En funcionamiento tendré un déficit de 48.000 millones, mientras que en inversión el déficit sería de 17.000 millones de pesos. ¿Qué tal las cifras, doctor Molar? La ponencia del doctor Emel plantea algo que de una vez quiero pronunciarme sobre eso, porque no estoy de acuerdo. Él plantea aumentar en 15.000 millones de pesos el presupuesto de inversión, pero no lo está planteando hacer con recursos ciertos, lo está planteando hacer con recursos inciertos, porque él proyecta que por estampilla, en lugar de recibir 15.000 millones, la Universidad Distrital va a recibir 30.000, y resulta que esa es una proyección, y aquí ya el rector y los análisis de la universidad señalan que esa estampilla, la nueva tarifa que aquí se aprobó por las mayorías peñalosistas, tiene graves problemas, y que, como lo advertimos nosotros, los recursos pueden disminuir. Y en la ponencia positiva no le incluyen nada a funcionamiento, que repito, el déficit de funcionamiento para el próximo año sería de 48.000 millones. Hay otra propuesta, la del Centro Democrático, que es aumentar para funcionamiento 7.000 millones. Pues sí, como dicen, pues toda plata que le entre mayor a educación, pues mejor, pero no le hacen ni cosquillas al déficit. De funcionamiento para el próximo año el déficit pasaría de 48.000 a 41.000 millones de pesos, nada. Y sí pueden salir por las redes a decir, ay, les dimos 7.000 millones más, pero en realidad no resuelve el grave problema de la Universidad Distrital, cuando hoy los estudiantes y profesores están haciendo una gigantesca movilización por mejores recursos. Termino entonces rápidamente, no voy a mencionar otros porque para poder terminar rápido. Miremos ahora el derroche, el despilfarro. Doctor Andrés Forero, usted también le interesa esto. Aquí hemos hecho debates, y en esos debates varios colegas se han quejado por el despilfarro y el derroche de la administración. Parte de ese despilfarro tiene que ver con esa política, voy a decir una palabra un poco dura, asquerosa esa política, señora secretaria de Cultura y señor secretario de Movilidad, asquerosa, de comprar noticias en medios de comunicación. Es asqueroso. Porque según una investigación de la FLIP, que ustedes seguramente conocen, el alcalde Peñalosa entre 2016 y 2017 se ha gastado más o menos 100.000 millones de pesos comprando noticias. Le dice, ahí la FLIP pone un ejemplo del diario El Tiempo, que publicó un artículo que se llama Bogotá está en obra, y mencionaba las no sé cuántos frentes de obra que aquí siempre menciono. Y resulta que ese artículo era pago por la alcaldía de Peñalosa, y El Tiempo no aclaró que ese era un artículo pago, háganme el favor.
Ah, qué vagabundería esto, una violación por completo de la libertad de prensa por parte de la administración de Peñalosa. Entonces, como ustedes de pronto se dieron cuenta, a cada entidad que se presentó acá y a las que no alcanzaron a presentarse le pregunté, dígame para 2019 cuánto se va a gastar en gastos de publicidad para que tengamos una claridad en esta discusión. De 49 entidades a las que les pregunté, solo respondieron 14. Ahí tienen ustedes un resumen de lo que tenemos y según esas solo 14 entidades, señores de los medios comunitarios de comunicación, para el próximo año el señor alcalde Peñalosa y sus entidades, 14 de 49, se quieren gastar 41 mil millones de pesos en gastos de publicidad. La que más se quiere gastar, por supuesto, es la Secretaría General del alcalde Peñalosa, que se quiere gastar 30.600 millones de pesos. Los que quieran las respuestas, con mucho gusto yo les suministro copia. 30.000 en esto, en autoelogios, comprando noticias, cuando la distrital se está cayendo a pedazos. Y también otro de los aspectos del derroche es la contratación de lo que el alcalde llama asesores altamente calificados, todos con honorarios por encima de los 30 millones de pesos mensuales. 30 millones de pesos mensuales, repito. Presidente, si me permite considerar tratamiento, realmente siento que el ruido no está permitiendo que la intervención del concejal se escuche como debe escuchar el presidente. Yo le pido nos ayude con el tema, ya hemos tenido varias veces que hacer el llamado al pueblo democrático. ¿Qué pasa, concejal Cinia? Que pues igual lo van a votar a favor, eso ya sabemos, yo cumplo mi deber, advierto, me gustaría que entráramos en los debates de algunos de estos asuntos, pero bueno, también le sirve esta intervención para que la ciudadanía sepa el talante, la naturaleza de alcalde que tenemos hoy en Bogotá. Les pido que se nos den condiciones para esta intervención del concejal. Gracias. Desde el inicio de esta sesión hemos venido solicitando a las personas que están acá que presten atención a lo que se está diciendo, que es el más mínimo principio de respeto. Pero no entiendo cómo personas entran acá, en la parte especialmente atrás, porque yo estoy mirando acá a ella, y entran acá a instaurar los conversatorios, como encuentros, como saludos, no sé la verdad de qué hablo. Entonces, vuelvo a YouTube, y esto sucede a menudo acá en las sesiones. Hay personas que llegan a tertulia allí atrás pudiéndolo hacer afuera. Si no les interesa, por favor, lo mínimo que ustedes necesitan hacer es esto es una charla interesante y de respeto. Está exponiendo un compañero un tema, sea negativo o positivo, pero que se ha esforzado desde días anteriores para que venga acá y las personas no presten atención. Es decir, no es necesaria la presencia de mucha gente acá. Lo pudiéramos hacer incluso a puerta cerrada en esta audiencia. En otros escenarios, en una audiencia policial, por lo menos ya los hubiera sacado todos los de atrás. Gracias, señor presidente. Bueno, ya me quedan 7 minutos, ya voy a terminar. Estaba hablando del derroche y mientras, bueno, se van a gastar por lo menos 40.000 millones de pesos en esto, aceitando grandes medios de comunicación, las emisoras, radios, televisiones comunitarias de la ciudad se están cerrando. Esto es una cosa bien antidemocrática. O sea, un elemento esencial de cualquier democracia es el derecho a la información y a la libertad de expresión y a difundir información. Y hay más democracia en la medida en que los ciudadanos puedan elegir mayores fuentes de información. Imagínense ustedes que el Tiempo monopolizara absolutamente todos los medios de comunicación, que ya está bastante cercano a hacerlo, y el Tiempo el año pasado eligió como personaje del año a el señor fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Es que esto es un país, casi que uno no entiende cómo suceden cosas en un país como ese, a Néstor Humberto Martínez.
sabiendo todo lo de Odebrecht, Grupo Aval, etcétera. Claro, es que el señor Sarmiento Angulo, que está siendo protegido por Néstor Humberto Martínez, es el dueño del tiempo. Ahí uno entiende por qué lo elige personaje del año. Pero bueno, explico esto porque debería haber mayor democratización y los medios comunitarios necesitan ayudas del Estado. Pues si los necesitan los grandes medios de comunicación que el alcalde Peñalosa les da 90.000 millones de pesos, pues cómo no lo van a necesitar los medios comunitarios. Y el año pasado en la ponencia del doctor Celio Nieves se aprobó un artículo para que algunos recursos de pauta se destinaran a los medios comunitarios. ¿Eso qué quedó? En letra muerta, absolutamente en letra muerta. Parte ahora del debate también tenemos que insistir en asignarle recursos a los medios comunitarios. Bueno, miremos entonces finalmente en esto del despilfarro, la contratación de altos asesores. Se denominan profesionales altamente calificados. Todos con honorarios mensuales mayores a los 30 millones de pesos, la bobadita de 30 millones de pesos mensuales. Ahí está la señora María Elena Romero, el señor Fernando Antonio Grillo Rubiano, está la señora Alexandra Rojas, exgerente de Transmilenio, ahí también está, y por supuesto, el famosísimo Oscar Edmundo Díaz, el secretario de Movilidad en la sombra. Señor secretario de Movilidad, me conseguí los informes que ha presentado el señor a la Secretaría General para cobrar los honorarios, todos, eso es un paquete así, ¿cierto? Mensuales. Y es el secretario de Movilidad, colegas, yo los invito a que lean esos informes. El señor está detrás de todo, del SITP, de las bicicletas de Transmilenio, del metro, de los andenes, de todo. Es el que acompaña al alcalde Peñalosa a las reuniones con los gerentes de los operadores del SITP. Ahí están todos los informes. Es el verdadero secretario de Movilidad, el secretario de Movilidad de la sombra, que como ustedes saben, mientras él participaba en la estructuración de la licitación de Transmilenio, se reunía con las empresas interesadas en esa licitación y con la que más se reunió fue con Volvo, que terminó favorecida por las condiciones establecidas en esa licitación, que además se establecieron con mentiras. Porque aquí le cuestionamos a la gerente de Transmilenio que por qué establecía como requisito mínimo en la licitación motores Euro 5, por qué no exigía lo más avanzado que son motores Euro 6. Y ella nos dijo, no, es que Ecopetrol dice que no tiene combustible para motores Euro 6. Y me encontré una carta del presidente de Ecopetrol de junio de este año a la gerente de Transmilenio que le dice, nosotros le podemos dar a esa nueva flota de Transmilenio diésel con una cantidad de azufre inferior a 10 partes por millón, que es precisamente el diésel que sirve para motores Euro 6. Y por eso terminó Volvo quedándose con el 60% de los buses adjudicados. El negocio, socio, el negocio, socio. Eso es lo que se va a votar, colegas. Yo les sugeriría que revisemos bien esto del derroche de los recursos que se invierten en cosas que no se necesitan, y de ahí también miremos cómo se pueden dar más recursos para la distrital o para otros asuntos. Bueno, y este es un presupuesto que también es un caldo de cultivo para el clientelismo. El caldo del cultivo para el clientelismo son los contratos por prestación de servicios, eso todos lo sabemos. Y resulta que no tengo los datos de 2018 porque no me llegan las respuestas. Eso debería ser fácil, ¿no? ¿Cuántos contratistas tiene listo tal? ¿Cuántos de planta? ¿Cuántos provisionales, etcétera? Y me los pasan, pero bueno, eso no me llegó nunca. Pero si ustedes comparan 2016 con 2017, los contratistas en Bogotá han aumentado de 38.000 a 43.000, un aumento importante. Esos contratistas son trabajadores que son explotados de mil maneras, no tienen estabilidad laboral, no les pagan sus prestaciones sociales, no tienen vacaciones remuneradas. O sea, si hay algo dramático hoy en Colombia es este tema de los contratos de prestación de servicios, porque ni siquiera se pueden sindicalizar. Un trabajador que no se puede sindicalizar, un derecho fundamental conquistado con luchas históricas de la clase obrera a nivel mundial, y estos son trabajadores que ni siquiera se pueden sindicalizar. Pero también están expuestos a quedar arrodillados a la politiquería y al clientelismo. Y pongo un ejemplo, la Fiscalía hace poco capturó a un señor de integración social. ¿Saben por qué lo capturó? Porque el señor estaba constriñendo a un contratista, a un funcionario contratista, para que le hiciera campaña a María Fernanda Cabal. Esos son los informes que tenemos de la Fiscalía. Entonces, miren lo grave que es esto. Y le pregunté entonces, bueno, ¿cómo van a hacer este año para avanzar en formalizar las plantas de personal? Nada, eso no hay respuestas de nada porque no tienen nada que hacer, porque le sirve a un alcalde como Peñalosa, muy propio del establecimiento colombiano, tener sometidos a esos trabajadores al látigo de la politiquería y el clientelismo.
Conclusiones, pues muy sencillo, concejal Juan Carlos Flores, colegas del Polo, colegas de otras bancadas. Este es un presupuesto para dejar amarrados grandes negociados inmensos, que le hacen un inmenso daño a Bogotá, daños irreparables para la ciudad, como la troncal de la Caracas que dejó amarrada el alcalde Peñalosa en su primer gobierno. Y bajo este desespero de dejar amarradas esos grandes negociados, pone en peligro las finanzas del distrito de los próximos 10 años, deja prácticamente sin ningún margen de maniobra a los próximos gobiernos y se la pasa pisoteando y recortando los derechos ciudadanos. Por eso yo insisto, este es el alcalde del negocio, socio, y por eso mi invitación es a que respalden esta ponencia negativa. Muchas gracias, señor presidente.